Bien, pues ahora voy a empezar a dar lectura a un tema que se titula El infierno. Voy a leer sobre el infierno y lo voy a hacer con un libro titulado Razonamiento a partir de las escrituras de la editorial Wattower. En la página 186 hay una definición sobre el infierno que dice lo siguiente. La palabra infierno se halla en muchas traducciones de la Biblia. En los mismos versículos, otras traducciones dicen el sepulcro, el lugar de los muertos, y así por el estilo. Otras versiones de la Biblia simplemente transcribe la palabra de los idiomas originales que a veces se vierten infierno, es decir, la escriben con las letras de nuestro alfabeto, pero dejan las palabras sin traducir. ¿Cuáles son estas palabras? Pues la palabra hebrea Seol y su equivalente griego Hades, que se refiere a la tumba particular de una persona, o sea, que no se refiere a la tumba particular de una persona, sino a la sepultura o sepulcro común de la humanidad muerta. También la palabra griega Gehenna, que se usa como símbolo de destrucción eterna, pero sin embargo, tanto en la cristiandad como en muchas religiones no cristianas se enseña que el infierno es un lugar habitado por demonios y donde los inicuos, después de morir, son castigados. Y algunas personas creen que esto se hace con tormentos. Siguiente subtema. ¿Indica la Biblia si los muertos experimentan dolor o no? Bien, pues hay dos textos en el Antiguo Testamento, que es Eclesiastés 9 del 5, Eclesiastés 9, 5 y 10, y también Salmos 146, 4. Estos textos dicen lo siguiente. Eclesiastés 9, 5 y 10. Los vivos están conscientes de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no están conscientes de nada en absoluto. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismísimo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar donde estás yendo. Si no estás consciente de nada, pues está claro que no siente dolor alguno. Vamos a dar lectura a Salmo 146, 4. Sale su espíritu, él vuelve a su suelo, en ese día de veras perecen sus pensamientos. Siguiente subtema. ¿Indica la Biblia que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo? En Ezequiel 18:4 dice, el alma que esté pecando, ella misma morirá. El concepto de alma con el significado de una realidad puramente espiritual, inmaterial, separada del cuerpo, no existe en la Biblia. El concepto del alma con el significado de una realidad puramente espiritual, inmaterial, separada del cuerpo, no existe en la Biblia. Aunque la palabra hebrea nefes en las escrituras hebreas se traduce frecuentemente alma, sería inexacto leer en ella un significado griego nefes. Nunca se concibe como algo que obre por separado del cuerpo. En el Nuevo Testamento la palabra griega psiche se traduce a menudo alma, pero de nuevo no debe haber presteza en entender que tenga el significado que la palabra tenía para los filósofos griegos, generalmente que quiere decir vida o vitalidad o a veces el yo.
Siguiente subtema. ¿Dice la Biblia que los inicuos van al infierno? Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al infierno, toda la gente que se olvidan de Dios. Bien, pues esto lo dice la traducción, por ejemplo, en Reina Valera, de 1934. ¿Dice también la Biblia que los rectos van al infierno? Job 14:13. Job oró, ¿quién me dará que me cubra en el infierno y me esconda hasta que pase tu furor y me aplaces el tiempo en que te acuerdes de mí? Dios mío. O sea, Dios mismo dijo que Job era un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por tanto, en Job 14:13, pues dice que ¿quién me dará que me cubra en el infierno? Bien, pues era un hombre sin culpa y recto. Esto está en Job 1:8. En Hechos 2, 25 y 27 de la Biblia de 1934, Reina Valera, dice, David dice de él, o sea, Jesucristo, que no dejará mi alma en el infierno, ni dará a tu santo que vea corrupción. El hecho de que Dios no dejó a Jesús en el infierno implica que Jesús estuvo en el infierno o Hades al menos por cierto tiempo, ¿no es así? O sea, el lugar de los muertos, muerte, infierno. Siguiente subtema. ¿Sale alguien alguna vez del infierno bíblico? Revelación o Apocalipsis 20, 13 y 14 de Reina Valera de 1904, la Santa Biblia, pues dice, la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Bien, pues así que los muertos pues serán librados del infierno. Note también que el infierno no es lo mismo que el lago de fuego, sino que será lanzado en el lago de fuego. Infierno, reino de la muerte, Hades. ¿Por qué hay confusión en cuanto a lo que la Biblia dice acerca del infierno? Se ha causado mucha confusión y equivocación debido a que los traductores primitivos de la Biblia persistentemente vertieron con la palabra infierno el vocablo hebreo Seol y los vocablos griegos Hades y Gehenna. El que los traductores de las ediciones revisadas de la Biblia simplemente hayan hecho una transliteración de estas palabras no ha sido suficiente para eliminar de manera notable esta confusión y el concepto falso. Esto está en la Enciclopedia Americana de 1942, tomo 14, página 81. Los traductores han permitido que sus creencias personales hayan influido en su obra, en vez de ser consecuentes al verter las palabras de los idiomas originales. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1934 vertió Seol, infierno, abismo, fosa, hoyo profundo, huesa,
el profundo, sepulcro y sepultura. Y Hades se vierte infierno, Gehenna se traduce infierno también. Segundo, la versión Torre Amat 1925 vierte Hades, infierno y sepulcro. Gehenna se traduce infierno también. La versión francesa Sole transcribe Hades y también la vierte infierno y la religión de los muertos. Pero además de verter a veces infierno, la palabra Hades usa también infierno para traducir Gehenna. La versión Staubbinger transcribe Hades 3 veces, pero en otros pasajes la traduce infierno y abismo. También traduce Gehenna, infierno, al igual que hace con Hades en 2 ocasiones. De modo que el significado exacto de las palabras en los idiomas originales han sido oscurecidos. ¿Hay castigo eterno para los inicuos? En Mateo 25:46 de la Biblia Reina Valera de 1977 dice: irán estos al castigo de jagamiento en griego. Irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. La vida eterna, acortamiento en lugar de castigo. Bien, pues una nota declara colasic, que se deriva de colasó, que significa cortar, como al desgarrar ramas de árboles. Podar. 2. Restringir, reprimir. 3. Corregir, castigar. Cortar a una persona de la existencia o de la sociedad, o hasta restringirla, se considera castigo. Por consiguiente, ha surgido este tercer uso metafórico de la palabra. Se ha aceptado el significado fundamental porque concuerda mejor con la segunda parte de la oración y conserva así la fuerza y la belleza de la antítesis. Los justos pasan a la vida, los inicuos al cortamiento de la existencia o la muerte. Véase 2 de Tesalonicenses 1:9. 2 de Tesalonicenses 1:9 de la Biblia del año 1979. La Biblia es Dios habla hoy, la Biblia, versión popular, Sociedades Bíblicas Unidas, 1979, dice: estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Eterna ruina, eterna perdición, condenado a la perdición eterna. Son distintas traducciones de distintas Biblias. Bien, pues vamos a dar lectura a Judas 7 de Reina Valera 1977. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos hubieron fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra se extinguió hace miles de años, pero el efecto de ese fuego ha sido duradero. Esas ciudades no han sido reedificadas. No obstante, el juicio de Dios no fue simplemente contra aquellas ciudades, sino también contra sus habitantes inicuos,
Lo que le sucedió a ellos es un ejemplo amonestador. En Lucas 17:29 Jesús dice que se le destruyó. Judas 7 muestra que aquella destrucción fue eterna. ¿Cuál es el significado del tormento eterno que se menciona en Apocalipsis o Revelación? En Apocalipsis 14 del 9 al 11 y Apocalipsis 20:10 de Reina Valera del año 1977 dice lo siguiente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la manera en su frente y si recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento, que en griego es basanifmou, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el diablo que lo enseñaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es el tormento? El cual se refiere estos textos bíblicos, pues es de notar que en Apocalipsis 11:10 de Reina Valera se hace referencia a unos profetas que atormentan a los moradores de la tierra. Tal tormento se deriva del humillante desenmascaramiento realizado por los mensajes que esos profetas proclaman. En Apocalipsis 14 del 9 al 11, Reina Valera, se dice que los adoradores de la simbólica bestia y su imagen son atormentados con fuego y azufre. Esto no puede referirse a un tormento consciente después de la muerte, porque los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Entonces, ¿qué hace que ellos experimenten dicho tormento mientras todavía están vivos? Es la proclamación de los siervos de Dios que le informa que los adoradores de la bestia y su imagen sufrirá la muerte segunda, que está representada por el lago que arde con fuego y azufre. El humo relacionado con su ardiente destrucción asciende para siempre porque la destrucción será eterna y nunca será olvidada. Cuando Apocalipsis 20:10 dice que el diablo va a experimentar tormento por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre, ¿qué quiere decir? Apocalipsis 21:8, Reina Valera, dice claramente que el lago que arde con fuego y azufre significa la muerte segunda. Así que el tormento que el diablo experimenta para siempre allí quiere decir que no habrá liberación para él, se le mantendrá restringido para siempre. De hecho, quedará en la muerte eterna. Este uso de la palabra tormento, de la palabra griega balsanos, recuerda a uno su uso en Mateo 18:34, donde la misma palabra griega básica se aplica a un carcelero o verdugo. ¿Qué es el Gehenna ardiente al cual se refirió Jesús? En la escritura griega cristiana se hace referencia a Gehenna 12 veces. En 5 ocasiones la palabra está relacionada con fuego. Los traductores han vertido la expresión griega genantopikros, o sea, fuego del infierno. Reina Valera del 1904, fuego infernal, infierno de fuego, llama del infierno,
fuego del quemadero, gehenna de fuego y fuego de la gehenna, en distintas traducciones. Bien, pues el antecedentes históricos. Haciendo referencia a antecedentes históricos, el valle de Hinnom, Gehenna, estaba fuera de los muros de Jerusalén. Por un tiempo fue un lugar de adoración idolátrica, incluso de sacrificio de niños. En el primer siglo, el Gehenna se utilizaba como el incinerador para la basura y la inmundicia de Jerusalén. Al valle se arrojaban cadáveres de animales para que los consumieran las llamas, a las cuales se añadía azufre para ayudar la combustión. También se echaba al Gehenna cuerpos de criminales ejecutados a quienes se consideraba indigno de ser enterrado en una tumba conmemorativa. Por eso, en Mateo 5, 29 y 30, Jesús habló de que todo el cuerpo de uno fuera arrojado al Gehenna. Por eso, en Mateo 5, 29 y 30, Jesús habló de que todo el cuerpo de uno fuera arrojado al Gehenna. Si el cuerpo caía en el fuego que ardía constantemente, era consumido, pero si caía en un relleno del profundo barranco, su carne putrescente era infestada de los gusanos o las cresas siempre presentes. Marcos 9, 47 y 48. No se lanzaba a humanos vivos en el Gehenna, así que no era un lugar de tormento consciente. En Mateo 10, 28, Jesús aconsejó a sus oyentes que temieran al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. ¿Qué quieren decir esas palabras? Note que ahí no hay ninguna mención de tormento en las llamas del Gehenna. Más bien, él dice que temamos al que puede destruir en el Gehenna. Temamos al que puede destruir en el Gehenna, al referirse por separado al alma. Jesús enfatiza ahí que Dios puede destruir todas las perspectivas de vida de una persona, de modo que no hay esperanza de resurrección para ella. Entonces la referencia al Gehenna ardiente tiene el mismo significado que el lago de fuego, de Revelación 21:8, a saber, destrucción, muerte segunda. Entonces, la referencia al Gehenna ardiente tiene el mismo significado que el lago de fuego de Revelación 21:8, a saber, destrucción y muerte segunda. ¿Cuál dice la Biblia es la pena por el pecado? Romanos 6:23 dice, el salario que el pecado paga es muerte. ¿Después de morir es posible todavía que la persona reciba castigo adicional por sus pecados? Romanos 6:7. El que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. ¿Son compatibles la personalidad de Dios y el tormento eterno de los inicuos? Jeremías 7:31 dice, los habitantes apóstatas de Judea han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, a fin de quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo no había mandado y que no había subido a mi corazón. Bien, pues si nunca subió al corazón de Dios, seguramente Él no tiene ni usar nada de esa índole en gran escala.
Ilustración. ¿Qué opinaría usted de un padre que sujetara la mano de su hijo sobre una llama de fuego para castigar al hijo por una acción mala? Pues Dios es amor, 1 Juan 4:8. ¿Haría él lo que ningún padre humano recto haría? Por supuesto que no. Bien, por tanto yo aquí opino, mi opinión particular, pues podría decir de que la creencia en el infierno es un insulto a Dios. Por lo que Jesús dijo acerca del hombre rico y Lázaro, ¿enseñó Jesús que los inicuos serían atormentados después de la muerte? ¿Es literal el registro de Lucas 16 del 19 al 31 o es simplemente una ilustración de otra cosa? La Biblia de Jerusalén en una nota al pie de la página reconoce que es una historia parábola, sin relación alguna con la historia. En la Biblia de Jerusalén. Si se tomara literalmente, eso significaría que los que experimentan el favor divino cabrían todos ante el seno de un hombre, Abraham, que el agua en la punta de un dedo no sería evaporada por el fuego del Hades, que una simple gota de agua aliviaría a alguien que estuviera sufriendo allí. ¿Le parece razonable eso? Si el registro fuera literal, estaría en conflicto con otras partes de la Biblia. Si la Biblia se contradijera así, ¿la utilizaría un amador de la verdad como base para su fe? Pero la Biblia no se contradice. ¿Qué significa la parábola? El hombre rico representó a los fariseos. Véase el versículo 14. El mendigo llamado Lázaro representó a los judíos comunes que eran despreciados por los fariseos, pero que se arrepintieron y llegaron a ser seguidores de Jesús. Véase Lucas 18:11, Juan 7:49, Mateo 21:31 y 32. La muerte de ellos también fue simbólica y representó un cambio de circunstancia. Así que antes eran despreciados, pasaron a una posición de favor divino. Así los que antes eran despreciados pasaron a una posición de favor divino. Y los que antes eran aparentemente favorecidos fueron rechazados por Dios mientras eran atormentados por los mensajes del juicio pronunciado por aquellos a quienes habían despreciado. Hechos 5:33 y 7:54. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del fuego del infierno? Bien, pues en la antigua creencia babilonia y asiria, el otro mundo se describe como un lugar lleno de horrores y está presidido por dioses y demonios de gran fortaleza y crueldad. Hay evidencias tempranas del aspecto ardiente del infierno de la cristiandad en la religión del antiguo Egipto. Y aquí suele dar los datos de donde se ha sacado esta información, que no lo voy a leer, pero dice que en Ned Hyder Park, en 1960, con una traducción de E.A. Wallis Budge, páginas 144, 149 y 151, 153 y 161, pues también el budismo, que se remonta al siglo VI de la era cristiana o de la era común, que con el tiempo llegó a describir tanto un infierno caliente como uno frío. Esto está en la Enciclopedia Americana
de 1977, tomo 14, página 68. Las escenas del infierno pintadas en iglesias católicas de Italia tienen raíces etruscas. Pero las verdaderas raíces de esta doctrina, que deshonra a Dios, están a mucha más profundidad. Los conceptos demoníacos relacionados con un infierno de tormento difaman a Dios y se originan del principal difamador de Dios, el diablo, cuyo nombre significa difamador, aquel a quien Jesucristo llamó el padre de la mentira. Esto está en Juan 8:44.